Solo nos dijo algo de dieno, alqueno sencillo y el trieno. Ok, muchas gracias. Así es. Entonces, nosotros vamos a diferenciar, ¿no?, de los alquenos en tres grupos, digamos, que son los alquenos sencillos o alquenos, así nada más denominados alquenos, en los que hay un solo enlace doble, carbono-carbono. Cuando el alqueno presenta dos dobles enlaces, lo denominamos dieno, y cuando presenta tres, es un trieno. También hay polienos, es decir, que presenten más de tres dobles enlaces, sin embargo, no son motivos de este curso. Estos no los veremos. Eso ya los repasará o verán las personas que vayan a estudiar química en la facultad. Muy bien, bueno, entonces, escriban por favor la siguiente fórmula semidesarrollada y a través de este ejemplo les voy a ir explicando la nomenclatura. Cuando lo tengan, por favor me avisan. Ya. ¿Ya? Muy bien. Bueno, entonces ahí vemos la fórmula de un alqueno sencillo. ¿Por qué? Pues porque presenta un solo enlace doble. Bueno, basándonos en la nomenclatura de los alcanos, recuerdan ustedes que cuando tenemos un compuesto pues complejo en estructura, tenemos que usar la nomenclatura sistemática para poder dar el nombre a este compuesto. Entonces, igual aquí, nosotros lo que vamos a hacer es seleccionar la cadena más grande y continua de átomos de carbono, en donde en ella quede incluido el o los dobles enlaces. Esa sería nuestra primera regla, ¿sí? Seleccionar la cadena más grande de átomos de carbono en la que queden incluidos el o los dobles enlaces. En este caso solo tenemos un doble enlace carbono-carbono y entonces nuestra cadena principal o la cadena principal será esta. Luego, la siguiente regla, igual que en los alcanos, nos habla de que tenemos que numerar esa cadena y se empieza a numerar comenzando por el extremo más próximo al doble enlace, a el o los dobles enlaces. Entonces, aquí el doble enlace tiene mayor prioridad que una ramificación. Entonces, eso significa que tendré que numerar en este caso por el lado izquierdo, ya que en el carbono 3, pues ya tenemos el doble enlace. Luego, pues hay que identificar a los grupos alquilo que hay a lo largo de la cadena principal. Recuerden, pues, que son todos los grupos que sobresalen o que, sí, que salen de la cadena principal. Entonces, ahí los tenemos. En el carbono 2 tengo un metil. En el carbono 5, perdón, ¿qué tenemos? Isopropil. Un isopropil. Gracias. Y en el carbono 6, Etil. etil. Muy bien. Bueno, entonces, una vez que ya seleccioné la cadena principal, ya la numeré, identifiqué a mis grupos alquilo, entonces la siguiente regla me habla de que para escribir el nombre del hidrocarburo, entonces tengo que organizar a mis grupos en orden alfabético. Y en este caso, el orden alfabético, siguiendo las mismas reglas de la alfabetización que aplica para los alcanos. Entonces, recuerden las reglas de la alfabetización que aplica para los alcanos. De acuerdo con ello, entonces, vemos que todos los grupos aquí son diferentes, que en el carbono 2 tengo un metil, en el 5 hay un isopropil y en el 6 hay un etil. Entonces, díganme, ¿a quién voy a escribir primero? Al etil. Ok, entonces se llama 6-etil, después Isopropil. el isopropil, porque el iso entra en la alfabetización, así es, y
pero me comí el número, 5-isopropil, 2-metil. Como ya escribí en orden alfabético a los grupos, ahora lo que me queda es indicar en qué posición de la cadena principal se encuentra el doble enlace. El doble enlace se encuentra compartido, ¿no?, entre el carbono 3 y el carbono 4, pero únicamente voy a colocar el primer carbono en el orden en el que voy contando. En este caso es el 3, ¿sí? Entonces, pongo un guión, porque recuerden que los guiones separan a los números de las palabras. Entonces, pongo guión 3, con eso estoy diciendo que el doble enlace se encuentra apoyado en el carbono 3, y enseguida le voy a sumar el nombre del hidrocarburo principal con la terminación eno. Si fuera un alcano, yo diría nonano. ¿Están de acuerdo? Porque son 9 carbonos mi cadena principal. Pero en este caso diremos noneno. Entonces la terminación eno me está señalando que se trata de un alqueno. Entonces el número 3 me está indicando en qué posición se encuentra el doble enlace. Tengo que ubicar en qué carbono de esa cadena se encuentra el doble enlace. En este caso, el doble enlace se encuentra en el carbono 3. Ahí está indicado. En el nombre tiene que aparecer en qué carbono se encuentra ese doble enlace, ya que podría estar en el 1, en el 2, en el 4, en el 5, etcétera. Al infinito y más allá. Entonces, bueno, pues vamos a buscar la cadena más grande de átomos de carbono, en donde en ella queden incluidos todos los dobles enlaces. Esta es la cadena principal, la más grande y continua de átomos de carbono, en donde se incluyan a los dobles enlaces. Enseguida, pues tenemos que numerar la cadena, comenzando por el extremo más cercano a el doble enlace. Entonces aquí, bueno, pues no hay de otra. Tengo que iniciar el conteo a partir del extremo izquierdo, porque ahí en el carbono 1 se encuentra el primer doble enlace. Entonces también tengo que identificar a los grupos alquilo que hay a lo largo de la cadena principal. En el carbono 2 que tengo un etil, en el 3 metil, en el 5 sec-butil, porque tiene 4 carbonos, y sec porque el carbono secundario es el que se une a la cadena principal, lo que implica que perdió un hidrógeno de tipo secundario. Y en el 8, bueno, pues tenemos un grupo metil. 2-etil, luego en los carbonos 3 y 8, 3,8-dimetil, y en el 5 tengo un sec-butil. Ahora ya puedo escribir el nombre del compuesto. Recordemos que alfabetizamos respecto a la E de etil, la M de metil y la B de butil. Entonces nos queda como 5-butil, 5-sec-butil, 2-etil, 3,8-dimetil. Como ya escribía todos los grupos que tiene este compuesto, ahora tengo que indicar la posición de los dobles enlaces a lo largo de la cadena principal. El primer doble enlace se encuentra en el carbono 1 y el segundo se encuentra en el carbono 4. Entonces es 1,4. Le sumo el nombre del hidrocarburo principal, que es de 9 carbonos. Si fuera un alqueno sencillo sería como en el caso anterior, noneno, pero se trata de un ¿qué? Un dieno. Entonces sería nonadieno, ¿sí? El nombre que le tengo que sumar es nonadieno. Entonces la terminación dieno me está indicando que tengo aquí un alqueno con 2 dobles enlaces, ubicados en este caso en la posición 1 y la posición 4. Uno más. Bueno, los que vayan terminando ya saben qué tienen que hacer. Buscar la cadena más grande de átomos de carbono en donde queden incluidos todos los dobles enlaces. De acuerdo con este criterio, entonces mi cadena principal pues es esta. Después vamos a numerar la cadena. ¿Por dónde empezamos a numerar? Por el lado izquierdo, por esta razón.
porque hacia el lado izquierdo está más cercanos los dobles enlaces. Ahora, fíjense, si el siguiente doble enlace me diera empate, aún haciendo esta consideración, tendría yo que ver ahora las ramificaciones, ¿sí? O sea, mi otro criterio de desempate sería que alguna de las ramificaciones se encontrara más próximo a uno de los extremos. Ese sería el otro criterio. O sea, tengo que ir agotando mis criterios, ¿sí? Entonces, en este caso, pues es que el siguiente doble enlace se encuentra más próximo al extremo izquierdo. Ok, ya lo tenemos y ahora identificamos a los grupos que hay a lo largo de la cadena. Y bien, ¿qué tenemos en el carbono, en los carbonos 4? En el carbono 4 tengo 2 veces al grupo metil. Entonces, por ello pongo 4,4-dimetil. En el 7 tenemos un etil. ¿Y qué tenemos en el carbono 9? Un terbutil. Un terbutil. Pues ya recuerden que alfabetizamos respecto a la B de butil, a la E de etil y a la M de metil. Entonces iniciamos con terbutil. 9 terbutil, 7 etil, 4,4-dimetil. Escribir la posición de los dobles enlaces. En este caso se encuentra en la posición 2, en la 6 y en la 11. 2, 6, 11. Con 13 carbonos, ¿cómo se llama un alcano? Con 13 carbonos, ¿cómo se llama un alcano? Tridecano. Como se trata de un alqueno, si fuera un alqueno sencillo, ¿cómo le nombrarían? Trideceno. Ahora, ¿qué tipo de alqueno es el que tenemos aquí? Trieno. Sí, así es, trieno. Trieno de manera general es cualquiera que tenga 3 dobles enlaces. Entonces, ¿cómo escribimos la parte que nos falta? Tridecatrieno. Tridecatrieno. Entonces, ahí está la terminación trieno, que me indica que tengo un alqueno con 3 dobles enlaces. Trideca me está diciendo que se trata de, o sea, que la cadena principal es de 13 carbonos. Entonces, el nombre que queda al final, pues es 9 terbutil, 7 etil, 4,4-dimetil, 2, 6, 11 tridecatrieno. Ok, bueno, entonces ustedes hacen un par de ejercicios. Ya tienen el primero, el inciso A, 5 etil, 2 metil. Está correcto. En el inciso A. En el inciso B, un terbutil y un metil. Está muy sencillito. Y luego en el inciso C, la numeración está correcta porque si numeramos por el lado izquierdo, hasta el carbono 3 tengo el doble enlace. Y si numeramos por el lado derecho, en el carbono 2 tengo el doble enlace. Y tengo un metil, un neo, así es neo, pero no es isopropil. Vean cuántos carbonos tiene el grupo alquilo que está en el carbono 8, en el inciso C. Es un isobutil, así es. Sí, hay que corregir. Una duda, ¿el prefijo neo no solo aplicaba en el penúltimo carbono? Pues sí, ahí están los dos grupos metil en el penúltimo o segundo carbono. O sea, lo que le va a dar la característica de neo es la presencia de estos dos grupos metil en el segundo carbono o en el penúltimo. Entonces, bueno, en este caso los tenemos, podría considerarse nuestro carbono penúltimo o el segundo, como tú lo quieras ver. Muy bien, entonces nos queda 8 isobutil, 5 metil, 4 neopentil. Recordemos que el neo sí entra en la alfabetización. 2, 6, 8, un decatrieno. Muy bien. Entonces, pensemos en los alcanos. Nosotros, por ejemplo, si queremos escribir la fórmula del N-pentano, ya tenemos una representación, ¿no? De cómo es esta.
escribamos, por favor, la fórmula semidesarrollada del N-pentano. Bien, bien. Ahí tenemos la fórmula semidesarrollada del N-pentano. Ahora, si yo vas a hacer, pues escribir la fórmula gráfica o topológica, este tipo de fórmulas son formuladas las líneas, son gráficas, ¿sí? Entonces, cada quiebre de la línea me representa un átomo de carbono. Entonces, por ejemplo, yo quiero representar en fórmula topológica al N-pentano, ahí lo tengo, ¿sí? Donde en este momento voy a marcar todas las átomos de carbono, pero posteriormente ya no lo vamos a hacer. Entonces, es donde este puntito rojo me representa el carbono 2, 3, 4 y 5. En este tipo de fórmulas no vamos a escribir a los hidrógenos. Los hidrógenos van a quedar ahí. Yo sé que cada carbono de manera estricta debe de tener sus 4 enlaces, ¿sí? Y si es un carbono, todas las uniones que no son carbono deben enlazar al hidrógeno. Entonces, cada vez que yo llevo la línea, ahí me representa una de carbono. Ahora, si yo quiero decir la fórmula del 3-metilpentano, escribamos primero la fórmula semidesarrollada del 3-metilpentano. Entonces, bueno, me dice que la cadena de 5 carbonos, la coloco, y en el carbono ese me dice que hay un metil, y ya pongo hidrógenos. Sí, ahí tiene la fórmula semidesarrollada del 3-metilpentano. Ahora, si de eso, pues yo quiero decir la fórmula topológica, igual, hago primero la cadena principal de 5 carbonos, considerando que el primer donde yo marque, donde yo llevo la enlace es el carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí tengo mi carbono 1, 2, 3, 4, 5. Y en la función que le pongo un grupo metil, que lo represento así. Entonces aquí tenemos carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí tenemos la fórmula topológica del 3-metilpentano. ¿Vamos bien? Ok. Ahora, por ejemplo, si quisiéramos escribir la fórmula topológica del 2, 4 y octano. 2, 4 y octano. Entonces, ahorita primero les escribo la fórmula semidesarrollada para que vean esa similitud, la relación de la fórmula y la fórmula topológica. Ya después pues se necesitarán las fórmulas topológicas sin pasar a la desarrollada. Entonces, ahora igual, si quieres decir la fórmula topológica, bueno, pues tengo que hacer primero la cadena principal, que es de 8 carbonos. ¿Sí? Ahí está la cadena de 8 carbonos. Y de un poco los grupos metil tienen el carbono 2 y el carbono 4. Y eso me representa al 2, 4 y metilpentano. Entonces vean que lo que nosotros representamos como grupo metil, aquí está el carbono con sus implícitamente sus 3 hidrógenos y el otro carbono con sus otros 3 hidrógenos. ¿Ok? Si en lugar de
de grupo etil, metil fuera un etil, veamos qué es lo que pasa. Supongamos, yo escribo esta fórmula topológica. Entonces, y en este carbono pongo un grupo metil, en este otro pongo un etil, ¿ok? Entonces, aquí, si se les presenta una fórmula topológica y tienen que dar ustedes el nombre, entonces deben de recordar que cada extremo y cada quiebre de línea me representa un carbono. Entonces aquí tendríamos un carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Mi cadena es de 9 carbonos. Ahora, sigo aplicando las mismas reglas de la nomenclatura. Es decir, seleccionar la cadena más grande de átomos de carbono en donde en ella aparezcan pues mis ramificaciones. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con esto, pues ya seleccionamos, digamos que esta será nuestra cadena principal. Aplicamos las mismas reglas para la numeración, considerando la proximidad de las ramificaciones. Entonces, si número por el lado izquierdo, en la posición 3 tengo un metil. Si número por el lado derecho, tengo en la posición 3 un metil y en el cuarto tengo un etil. Entonces, vean, esto me representa un etil. ¿Por qué? Pues ahí veo claramente el quiebre de la línea y me dice que tengo 2 carbonos. Sí. Muestra. Entonces, aquí tenemos etil. Aquí tendríamos un metil. Y aquí tenemos otro metil. Sí, ¿qué pasó, Luis? Pero ¿qué no el etil está en el carbono 6? Porque cada quiebra de línea Todavía es un no, carbono. numerado. Yo escuché que dijo en el cuarto carbono. Pero sí, está bien. Gracias. Sí, bueno, no, es que apenas estamos visualizando por dónde vamos a numerar. Por eso estaba yo diciendo, sí, supongo, hago la suposición, ¿no? De numerar por el lado izquierdo, en el carbono 3 tendría yo mi metil, y si numero por el por el extremo derecho, en el carbono 3 tendría un metil, y en el cuarto tendría un etil. Eso significa que debo de numerar por el lado derecho. ¿Están de acuerdo? O sea, es el mismo análisis que hacemos para tomar la decisión por dónde voy a numerar. Es exactamente lo mismo. Ahí está mi cadena. Entonces, ahora sí ya puedo dar el nombre de ese compuesto. ¿Quién nos dice cómo se nombra? Yo. Adelante. Sería 6-etil. ¿Cómo se dice ti? 4, ¿no? No, maestra, yo no. 4. No, sí, una disculpa. Ya. 4 A ver. etil. Ok. Luego sería 3-7 metil. No, nano. 3, 7, vi. Ah. En un examen de opción múltiple, te puedo poner una opción de esa naturaleza y está mal. ¿Sí? Bien. Entonces, 3,7 dimetil. Ok, no nano. Ya la agarré. Ya le agarró. Muy bien. O sea, si se dan cuenta, nada más hay que ahora enfocarnos en esto que les estoy comentando, que cada quiebre de la línea, o sea, si yo empiezo a escribir una línea, cada quiebre que yo haga me representa un carbono. Y los extremos también me representan un carbono. Y de manera implícita, ahí sus respectivos hidrógenos, ¿sí? Nada más que no se escriben.
Eso es todo. Pero yo sé que detrás de esas líneas que me representan a un compuesto, yo sé todo el proceso, ¿no? Sé toda la historia de dónde proviene y en lo que termina siendo una línea con quiebres a lo largo de ella, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los alquenos? Que ahorita los acabamos de ver. En el caso de los alquenos, exactamente lo mismo. Vamos a escribir, por ejemplo, la fórmula del 2-buteno. Primero escribamos la fórmula semidesarrollada. Ahí está. Esa es la fórmula semidesarrollada del 2-buteno. Ahora, si yo quiero escribir la fórmula topológica, pues entonces tengo que primero hacer mi cadena de 4 carbonos, 1, 2, 3 y 4, y visualizar cuál es mi carbono 2 y 3, y ahí, entre ellos, poner el doble enlace. Ahora, veamos otro ejemplo. Escribamos la fórmula semidesarrollada del 2,5-dimetil, 2,5-dimetil, 1-hexeno. Entonces hago mi cadena de 6 carbonos, porque es lo que me está diciendo. Me está diciendo que voy a escribir la fórmula de un alqueno. Entonces, primero voy a escribir la fórmula semidesarrollada. Y ahí tenemos la fórmula semidesarrollada del 2,4-dimetil 1-hexeno. Bien, ahora la vamos a transformar en una fórmula topológica, siguiendo el mismo proceso. Marco mi cadena, o escribo, mejor dicho, mi cadena principal, que debe ser de 6 carbonos. En el carbono 1 debo colocar mi doble enlace, porque así me dice el nombre. En el carbono 2, un grupo metil, y en el carbono 5, otro grupo metil. Entonces aquí tengo mi carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Profesora, ¿Sí? en su fórmula semidesarrollada, ¿afecta en algo que, por ejemplo, donde puso los grupos metil, pongamos C o solo C o CH? ¿Solo C? Pues claro, eso está mal. Es que en el segundo carbono puso CH2, C, CH3, y en el carbono 5 puso CH y abajo CH3. Eso es lo que yo pregunto. Ah, bueno, es que yo no entendía así tu duda, pero de acuerdo a lo que me estás diciendo, tú tienes que analizar, de acuerdo con la tetravalencia del carbono. O sea, si pretenden aprenderse las fórmulas de memoria, se van a volver locos, ¿sí? Eso no se puede. Por eso es más fácil recordar la tetravalencia del carbono. Si hay un doble enlace, carbono-carbono, bueno, pues, y hay un grupo alquilo, por ejemplo, en el carbono 2, entonces, ubícate en esta parte. Ay, ay, ay. Ubícate en este carbono. Si hay un doble enlace carbono-carbono con el primer carbono, Ya ocupo 2 de sus ya hidrógenos. ocupaste 2. Y luego con el carbono que tiene a la derecha ya ocupaste 3. Y con el grupo metil ya ocupaste 4. Ya no puede haber hidrógeno ahí. Que es diferente a lo que tú estás viendo acá, en el lado derecho. En el lado derecho tienes, enfócate en ese carbono, en el carbono terciario, y tienes un carbono al lado izquierdo, ya ocupaste un enlace. El carbono derecho, otro enlace, y el carbono unido con el grupo metil, ya es de 4 uniones, ya agotaste 3. La otra debe ser con hidrógeno. ¿Sí me explicó? Sí, profesora, ya, Ok. gracias. Sí, o sea,
Para cualquier compuesto que ustedes quieran construir, su fórmula, no olviden la tetravalencia del carbono. No olviden. Y ya de ahí, pues, son algunos detalles que tenemos que recordar, pero no, digamos que no es como en la nomenclatura inorgánica, donde, pues, si tenemos buena memoria, nos acordamos de todas las fórmulas, ¿sí? Pero aquí son muchísimas más, ya se dieron ustedes cuenta de las diferentes combinaciones que se pueden hacer, entonces, y súmenle los isómeros, ya sería una locura. Entonces yo lo que les recomiendo es no perder de vista la tetravalencia de carbono. Nos vemos el lunes.